El texto de hoy que vamos a exponer, vamos a aprender, está en Mateo 6, 16 a 18. Mateo 6, 16 a 18. Y mientras lo buscan, a manera de introducción, seguimos con esta serie de, gloria al Señor, el discipulado para la semejanza a Cristo. ¿Verdad? Hemos hablado como el apóstol Pablo en Corintios, gloria a Dios, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hemos predicado el domingo pasado de imitar a Cristo en la oración, como Cristo en la oración. Luego hablamos varias semanas, tuvimos que invertir 3 domingos, en cómo Cristo en la lectura de la palabra, en la devoción a las Escrituras. Y el día de hoy vamos a hablar como Cristo en la práctica del ayuno, algo que es no muy popular en estos días. Amén. Pero que también es una disciplina espiritual que Cristo practicó, y que si Cristo lo hizo, nosotros como sus hijos, como sus discípulos, gloria al Señor, mejor dicho, estamos llamados a también seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer en Mateo 6, 16 al 18, que dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, lo siguiente: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, recompensará en público. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu santa palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Y en esta hora vamos a exponerla, Señor. Y sabemos que sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer. Sin tu ayuda, Señor, no podemos. Así que imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora y nos ayude, Señor, a aprender tu palabra, nos ayude a, sobre todo, poner en práctica tu palabra, vivir tu palabra, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes, Dios, y permite que nos enfoquemos en lo que vamos a hablar hoy con relación a tu santa y bendita y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y gloria a Dios. El domingo pasado, ¿verdad?, finalizamos el sermón de semejante a Cristo en la devoción a las Escrituras. Y una de las cosas que hicimos, ¿verdad?, lo que se llama el reto de que vamos a leer nuestra Biblia todos los días, y que en este 2025, ¿verdad?, vamos a seguir ese plan de leer la Biblia en un año. Amén. Amén. Y todos los que estamos acá nos comprometimos a eso. Así que estamos hoy en enero 5. Y
Si alguien está atrasado, póngase al día hoy. Amén. Pero, hermanos, como se habló tanto en los mensajes con relación de semejanza a Cristo en la devoción a las Escrituras, eso es vital. Amén. Amén. ¿Cuántos están leyendo su Biblia todos los días? Perfecto. Muy bien. Hoy seguimos en esta serie de el discipulado para la semejanza a Cristo y seguimos como Cristo en la práctica del ayuno. Como Cristo en la práctica del ayuno. El ayuno es otra de las disciplinas espirituales. Esto va dentro de las disciplinas espirituales. O sea, prácticas que uno hace como cristiano, gloria al Señor, que nos refuerzan o nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios y también en nuestra vida de santificación. Amén. Amén. En nuestra vida de santificación. Entonces, el ayuno, como dije al principio, no es algo muy popular en estos tiempos. Estamos hablando en las prácticas cristianas. Casi no se habla del ayuno, casi no se practica el ayuno. Muchos cristianos, para ellos incluso algo de raro ayunar, porque lo hacen con tan poca frecuencia, nunca lo han hecho. Hay cristianos que nunca lo han hecho, de hecho. Pero está en la Biblia, número uno, y número dos, es algo que Cristo hacía. Y es algo que Cristo espera que sus discípulos también practiquen, como acabamos de leer. Cuando ayunéis, ¿qué significa eso? Que se espera que cuando ayunéis. Eso es algo que Jesucristo esperaba de sus discípulos. Gloria al Señor, y que sigue esperando hoy. Y el ayuno implica la abstinencia voluntaria y deliberada de alimentos para la búsqueda de asuntos espirituales por un tiempo determinado en devoción a nuestro Dios. Amén. Amén. Eso implica el ayuno. Y aunque yo diría en los últimos años, gloria al Señor, y voy a hablar de esto porque es algo que veo en mi práctica, como hay gente que ayuna para perder peso. Lo hacen para lo que algo llaman el ayuno intermitente, que es que, gloria al Señor, comen 8 horas y ayunan 16. Y comen 8 horas y ayunan 16. Pero fíjense cómo lo hacen con el objetivo de perder peso. No está mal. Pero se han hecho incluso estudios médicos. Mi hermano Víctor sabe eso, ¿verdad? Donde se ven algunos ciertos beneficios para la salud en el ayuno. Yo no estoy hablando aquí de un ayuno con esos fines. Amén. Estoy hablando acá de un ayuno con fines de devoción a nuestro Dios. Con fines de devoción a nuestro Dios. Un autor cristiano que se llama Donald Whitney, él indicó que el ayuno es la más temida e incomprendida de todas las disciplinas espirituales. Oiga esto. Pocas disciplinas van tan radicalmente en contra de la carne. Oiga esto. Y la corriente principal de la cultura como el ayuno. Pocas disciplinas van tan radicalmente en contra de la carne y la corriente principal de la cultura como esta. Pero no podemos pasar por alto su significado bíblico. Por supuesto, algunas personas
y eso es algo normal, ¿verdad? Por razones médicas no pueden ayunar. Algunas personas por razones médicas no pueden ayunar, pero la mayoría de nosotros no se atreve a pasar por alto los beneficios del ayuno en la búsqueda de disciplina, en la búsqueda disciplinada, de una vida cristiana. En la búsqueda disciplinada de una vida cristiana. Amén. Si hay alguien que no puede ayunar por asuntos de salud, no ayune, no puede hacerlo. ¿Ok? Hay personas que por salud tienen un diagnóstico médico que no pueden ayunar, ¿verdad? No pueden ayunar. No pueden ayunar. Por ejemplo, hay algo que se llama hipoglicemia postprandial o hipoglicemia reactiva, reactive hypoglycemia. Uno le dice a esas personas que de hecho tienen que comer más frecuente, cada 2 a 3 horas, una dieta mixta, carbohidratos, proteínas, fibras, no solo carbohidratos, porque es una hipoglicemia reactiva a muchos carbohidratos. Mayormente se dan en personas que tienen historial de cirugía bariátricas o cirugía por hernia y ataque. Ya eso es otra cosa. Pero una razón médica por la cual no pueden ayunar. Pero esa es la minoría. Si no hay ninguna contraindicación médica, esta es una disciplina que Dios quiere que nosotros practiquemos. Amén. De vez en cuando. Y la Biblia no habla de límites, de que tiene que ser por 8 horas, 12 horas. Amén. Eso es algo ya individual. Cada cual se propone, cada cual ora a Dios, ¿verdad? Y en base a su salud, en base a su condición física, se pone una meta y le dice a Dios: yo hoy voy a orar, por ejemplo, hasta las 12, o hasta la 1, o hasta las 2, o hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? O hasta que se ponga el sol. Hay ciertas personas ¿verdad? Religión, de otra religión, o mejor dicho, ustedes todos han escuchado hablar, ¿verdad? De amigos nuestros que duran un mes y algo. Exacto, y ayunan hasta que se pone el sol, o sea, no comen ni beben nada hasta que se ponga el sol, a la hora que se ponga. Si el sol se puso a las 8 de la noche, a las 7, y lo hacen diariamente por un mes y algo, me parece, ¿verdad? Aleluya. Pero esto es un asunto de usted disponerse un tiempo para Dios. Y cuando usted se disponga ese tiempo de ayunar, no es nada más decir no voy a tener una abstinencia de alimentos, sino que ese tiempo usted se pone en comunión con Dios lo más que pueda. Es un tiempo donde usted va a estar con la Biblia, leyendo las Escrituras, si está en su casa, ¿verdad? Un tiempo donde va a estar en comunión con Dios, si es posible escuchando mensajes, leyendo la Escritura, meditando la Escritura, estudiando la Escritura, orando. Esas 3 cosas van de la mano, yo diría, cuando se está ayunando. Se ayuna, pero dentro del ayuno hay oración y hay estudio y lectura de la palabra. O sea que es un tiempo donde uno le dedica, gloria al Señor, un tiempo de devoción a Dios, un tiempo devoto a Dios, tiempo de devoción al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pensemos en 3 puntos para desarrollar este mensaje. El primer punto es: nuestro Señor Jesucristo ayunó, número 1. Segundo, Cristo nos enseñó a ayunar y espera que lo hagamos. Y finalmente, ayuno hecho con un propósito bíblico. O sea, cuando ayunamos, lo hacemos con un propósito. Pero el propósito debe ser un propósito
David, bíblico. Amén. Un propósito bíblico. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ayunó. El ayuno fue otra disciplina espiritual practicada por Cristo. Amén. Después de su bautismo, nuestro Señor Jesucristo, usted se va por ejemplo a Mateo 3, ahí está el bautismo, el versículo 13 al 17. Mateo 3, 17. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, después del bautismo, ¿qué pasó? Entonces, el capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo, por el diablo, el Señor lo reprenda. Y Mateo 4:2. Y después de haber, ¿qué? Ayunado. ¿Jesús ayunó o no? Ayunaba. Y después de haber ayunado. Pero oiga cuánto, 40 días y 40 noches. Oiga esto. Después de haber ayunado, oye esto mi amor, Harris. 40 días y 40 noches tuvo hambre. Amén. Por supuesto, nadie que no sea, o sea, esto fue algo sobrenatural para entender, ¿ok? O sea, Jesucristo estaba, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. ¿Estamos nosotros llamados a ayunar 40 días y 40 noches? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque ya en el caso de Jesús, ese particular ayuno fue un ayuno sobrenatural. En el sentido de que si Dios no lo hubiese sustentado, muere. Si Dios no hubiese sustentado su cuerpo, el Padre y el Espíritu Santo en él, Dios Hijo, ¿verdad? Muere. Una persona de hecho no puede durar sin agua. No tengo el dato exacto, yo lo tenía en la mente, pero Víctor, no sé si tú sabes ese dato. Una persona no puede, o sea, después de ciertos días prácticamente puede fallecer, 3, 4, 5 días, no tengo el dato exacto, pero no más de una semana. Eso sí lo puedo decir, no más de una semana que una persona puede durar sin beber agua. Se deshidrata y la deshidratación lo lleva a un shock hipovolémico, ¿verdad? Y muere. La deshidratación es algo, ¿verdad?, que puede matar. Entonces, aleluya, solamente Dios pudo sustentar, Dios el Padre y el Espíritu Santo, sustentaron a Jesucristo por 40 días y 40 noches en un ayuno de esa naturaleza. Aleluya. Ahora, el punto que quiero traer en este verso es que Jesús ayunaba, ¿sí o no? Sí. Ayunaba. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre de devoción a la oración, un hombre de devoción a las Sagradas Escrituras y también un hombre que ayunaba. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, volvemos otra vez a Mateo 6:16, cuando ayunéis, está expresando implícitamente su expectativa de que ellos practicaran esta disciplina espiritual también. Cuando ayunéis, está esperando que yo lo haga.
Y sus discípulos después de él, imitando a Cristo, eran también personas que practicaban la disciplina espiritual del ayuno. Después que Jesucristo, o sea, los discípulos copiaron a Jesús, imitaron a Jesús en eso. ¿De qué se trata esta serie? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si nos vamos a Hechos 13, por ejemplo, para demostrarle esto. Hechos 13, 2, gloria a Dios. Oiga lo que dice. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando. Esa es la palabra que quiero ver acá. Estos son discípulos de Cristo en la iglesia. El capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo que era Pablo, ministrando estos al Señor y ayunando. Los discípulos de Cristo ayunaban. Amén. En el mismo Hechos capítulo 14, versículo 23, oiga lo que dice. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos. Ustedes ven cómo se conectaba la práctica del ayuno con la devoción en la oración y en prácticas espirituales, en la palabra del Señor. Amén. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que sus discípulos después de él, imitando a Cristo, eran también personas que practicaban la disciplina espiritual del ayuno. Y además también muchos de los santos a lo largo de la historia de la iglesia imitaron a Cristo al practicar esta disciplina espiritual del ayuno. Y sigue hasta hoy. En aquellos que sigan a Jesús, también practican las disciplinas espirituales que Jesucristo practicaba para nuestra, ¿verdad? Para crecer, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios, de nuestra devoción a Dios, de nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, el punto número 2, Cristo nos enseñó a ayunar y espera que lo hagamos. Cristo aconsejó a sus discípulos que cuidaran sus corazones y sus motivos cuando ayunaban. Él decía: no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. El versículo 16. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas que Jesucristo se refería practicaban el ayuno por apariencia de piedad, o sea, para verse santos. Se ayunaban y se iban a las calles y dice la palabra del Señor aquí que demudan sus rostros, ¿verdad? O sea, se ponían afligidos, se ponían que la gente se daba cuenta que estaba ayunando. Entonces, el motivo del corazón es muy importante porque, aleluya, o sea, eran hipócritas porque lo que buscaban era ser notados por los hombres para que los hombres lo alabaran. Oh, mira, es un hombre de Dios, ayuna mucho. O sea, buscando eso, no buscando la gloria de Dios.
Y todo lo que uno hace en esta vida, hermano, el motivo de lo que uno hace es muy importante. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y lo que uno hace, la razón por lo que uno hace lo que sea que haga para Dios, es para la gloria de Dios. Amén. Es para el beneficio del reino de Dios. Es para que las almas vengan a Cristo. Para que se expanda el reino de Dios. Amén. Amén. Si hay un motivo que no sea la gloria de Dios en nuestros corazones, eso es pecado. Si el motivo de lo que hacemos para Dios o de las prácticas espirituales, disciplinas espirituales que hacemos, no es glorificar a Dios, sino buscar gloria nuestra o buscar reconocimiento, entonces no estamos pecando. Aleluya. Porque todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, aquí Jesucristo le está diciendo, ¿verdad?, a sus discípulos que no sean como ellos, ¿verdad? No sean como los hipócritas, porque demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Entonces dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En cambio, Cristo animó a sus discípulos a que al ayunar se ungieran la cabeza, se lavaran la cara, o sea, hagan todo para que no muestren a los hombres que ayunan, ¿verdad? Estén bien aseados, estén bien, estén normales, estén, gloria al Señor, no mostrando a los hombres que ayunan para buscar gloria. Entonces, por eso es que dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y oiga qué lindo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El motivo del corazón por lo que hacemos las cosas es importantísimo. El motivo de nuestro corazón, Elizabeth, por lo que hacemos algo, es importantísimo. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Aunque Jesús alentó el ayuno en secreto, ¿verdad? Esto tampoco era una prohibición del ayuno colectivo, porque a veces se ayuna en la iglesia. Hacen un día de ayuno en la iglesia. Hacen un día de ayuno colectivo. Y no solamente eso lo vemos en las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, no lo voy a leer, pero si usted se va a Hechos 13:2, ahí usted ve un ayuno colectivo de la iglesia en ese tiempo. Hechos 14:23, ¿verdad? No es que Jesucristo está prohibiendo que haya el ayuno colectivo. Por ejemplo, una pareja puede ayunar junto, un grupo de hermanos se reúnen con un propósito común, ayunar, o ayunan cada uno en su casa. O sea, puede hacer de manera colectiva, pero no para un propósito pecaminoso en nuestro corazón, de mostrar a los hombres que ayunamos. Amén. Gloria al Señor. Y como le dije hace poco, el ayuno es más efectivo cuando lo hacemos junto con otras actividades espirituales. Por ejemplo, cuando involucramos la lectura de la palabra, cuando involucramos la oración. Gloria al Señor. Hay un hermano que se llama Arthur Hildersham, un puritano del siglo XVII. Él instruyó a los cristianos de su época sobre las cosas que debían hacer
y considerar hacer durante el ayuno incluía lo siguiente: leer la palabra de Dios. Y por ejemplo, él puso referencias bíblicas de, por ejemplo, en Nehemías 9:3, Jeremías 36, 5 al 7, se habla de personas que ayunaban y leían la palabra del Señor. Ayunar también con cantar, alabar y agradecer a Dios. Eso es como oración. Por ejemplo, en Efesios 5, 18 a 20, se hacen oraciones, ¿verdad? Valga la redundancia. Marcos 9, 29, Esdras 8, 23, son versículos para demostrar esto. Examinar nuestros corazones por el pecado. Oiga esto, que es muy importante. O sea que en la práctica del ayuno uno ora, uno lee la palabra, uno canta, ¿verdad? Uno alaba a Dios. Pues todo eso está incluido, puede incluirse. Pero también está la práctica de examinar nuestros corazones por el pecado, junto con la búsqueda de arrepentimiento y la obediencia. O sea, parte de las cosas que uno hace cuando ayuna es uno examina sus corazones y entonces ve su pecado, descubre su pecado, tiene conciencia de su pecado y le pide perdón a Dios. Hay arrepentimiento, hay confesión, y entonces también pide a Dios fortaleza espiritual para la obediencia de ese pecado. O sea que la práctica del ayuno, junto con la oración, junto con la lectura de la palabra, nos ayuda a ¿qué? A matar los deseos de la carne, a matar los deseos pecaminosos. Amén. Punto 3. El ayuno hecho con un propósito bíblico. El ayuno hecho con un propósito bíblico. Cuando ayunamos, sería ideal tener un propósito específico en mente. Oiga esto. En las Escrituras podemos encontrar muchas razones por las cuales la gente de Dios oraba y ayunaba. Yo le voy a mostrar solamente algunas. Por ejemplo, en Jueces 20, 26 al 28, se ayunaba y se oraba para buscar la guía de Dios en ciertas cosas. Amén. Buscar la guía de Dios en ciertas decisiones. Hechos 14, 23 también. Soporta, ¿verdad?, este estamento, buscar la guía de Dios. Y voy a leerle Hechos, nada más, por asunto de tiempo, pero lo otro lo puede buscar, Jueces 20, 26, 28 en la casa. Pero vean lo que dice Hechos, gloria al Señor, 14, 23. Dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Se ayuna también buscando liberación o protección, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, ustedes han escuchado la historia de Esther, ¿verdad? Sí. Y como, por ejemplo, les voy a leer esto rápido: Esther 4:12, Esther 4:16, perdón. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezca, que perezca. Esto era, ¿verdad?, en el contexto de Esther, el libro de Esther. Estaba, gloria al Señor, prohibido ver al rey sin que el rey lo llamase. Sí. Y ella, ¿verdad?, para interceder por su pueblo, usted sabe la historia ya, ¿verdad?, para salvar a su pueblo, el pueblo de Israel,
en esa ciudad, en ese reino, ella tuvo que presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Pero antes de ella hacer eso, ella le pidió al pueblo que orara y ayunara por ella. Que orara y ayunara. Veía aquí, dice aquí. Y Esther dijo, respondiendo a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces ellos ayunaron con el propósito de protección, ¿verdad? Por Esther y liberación. Amén. Entonces, no está, puede ser un propósito también de así, ¿verdad? Es decir, lo único que es siempre importante es que cada cosa que uno haga lo haga con un propósito bíblico. Un propósito bíblico, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que es soportado en la Biblia. No hagamos nada que no sea bíblico. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, también un propósito muy importante del ayuno es para vencer la tentación. Amén. Para vencer la tentación. Para vencer el pecado, hermanos. Es cierto. La oración, el ayuno, estas actividades espirituales matan los deseos de la carne. Matan la naturaleza pecaminosa nuestra. Si uno está luchando con un pecado que, gloria al Señor, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Pero todavía estamos en una naturaleza pecaminosa, caída. Y podemos pecar, podemos luchar contra un pecado determinado. No estoy diciendo ninguno en específico. Todos nosotros como cristianos luchamos contra pecados. Y una manera de luchar contra esos pecados es uno orar, ayunar, leer la palabra del Señor. Y esas prácticas espirituales matan los deseos de la carne. Y hacen que uno desee más a Dios más. Que uno se goce en Dios. Gloria al Señor, que sea como dice el salmista David. Amén. En su presencia hay plenitud de gozo. Eso es verdad, hermano. Eso es real. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en su presencia. El cristiano, mientras más practica estas actividades espirituales, más comienza a gozarse en las cosas de Dios. Y menos comienza a interesarle las cosas de la carne, los deseos pecaminosos. Pero un cristiano que no ora, que no lee la palabra, que no ayuna, entonces es más difícil poder vencer los deseos de la carne y el pecado de nuestra, y las tentaciones con las cuales uno lucha a diario. O sea que estas actividades espirituales que nuestro Cristo practicaba y que Él estimula a sus seguidores a practicar es para nuestro propio beneficio, para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia, gloria al nombre del Señor, santificación. Amén. Amén. Estos son algunos ejemplos de las formas en que podemos practicar esta disciplina del ayuno. Hay otros, pero siempre que lo hagamos bíblicamente, es la palabra, hacerlo con un propósito como nos enseñan las Escrituras, porque este es nuestro filtro. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Este es Dios hablándonos. La palabra de Dios es su palabra, es Dios diciéndonos cómo hacer las cosas. Amén. Vamos a hacerlo, hermano. Así que te animo a que practiques esta disciplina. Lo hagas de una manera bíblica. Como le dije, gloria al Señor. Por ejemplo, a veces yo ayuno hasta la 1, hasta las 2 de la tarde. Un día si estoy trabajando, yo lo he hecho. En el trabajo ayunando. Si no estoy trabajando, ¿verdad? Un día hasta las 6 de la tarde. Un día hasta las 3. Todo depende. Pero ese día y ese tiempo trate de estar lo más que pueda pensando en la palabra del Señor
Idealmente que no esté trabajando, para que pueda orar, para que pueda leer la Biblia, para que pueda irse a un cuarto, ¿verdad? Y escuchar música cristiana mientras ora, mientras lee la palabra del Señor. Y usted dedique ese tiempo como una cita con Dios. Un tiempo para usted estar con su Dios. Mi hermano, usted verá lo provechoso que eso va a ser para su vida espiritual. Así que imitamos a Cristo en las prácticas espirituales. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y a manera de conclusión, por último, los discípulos crecen a la semejanza de Jesús por la búsqueda constante de imitar a Jesús y ayudarse unos a otros con el mismo propósito. Y eso incluye incorporar la disciplina del ayuno en nuestra devoción en dependencia del Espíritu Santo. Otra vez, repito, si hay una condición médica que lo impida, eso no lo haga. ¿Por qué? Porque Dios, eso es algo que usted no puede hacer. Pero si no hay ninguna condición médica que lo impida, mi hermano, esto es una práctica que Dios quiere que nosotros hagamos. Si hay alguna, si usted no está seguro de si ayunar o no, siempre pregúntele a su doctor primario antes de hacerlo. Si tiene duda, gloria al Señor, para estar seguro que no haya ninguna condición médica que lo impida. Yo no sé si ustedes han practicado el ayuno alguna vez en su vida. Si no, le insto a que lo haga de vez en cuando, buscando la dirección de Dios. Gloria al Señor. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Para el propósito de crecer en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si usted está peleando con alguna tentación, ayune, ore. Y usted verá que Dios le va a dar la victoria. Amén. Crezcamos en la práctica de todas las disciplinas espirituales que practicó Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Seamos discípulos de Cristo, imitando a Cristo, incluyendo las prácticas espirituales que nos conectan con Dios, que nos ayudan a aumentar nuestra comunión con Dios, que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual, que nos ayudan a pelear contra la carne, a matar la carne. Cuando estoy hablando de matar la carne, quiero decir matar los deseos de la carne, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa de la carne. Gloria al Señor. Y por supuesto, haciendo todo esto, estas prácticas, incluyendo el ayuno, bajo la dependencia del Espíritu Santo de Dios y para la honra y la gloria de Dios como motivo principal en nuestros corazones. Amén. Padre, gracias por tu palabra, es viva, eficaz. Una vez más, Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido, estudiado hoy, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos ayude a ser imitadores de Cristo, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.